Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Özkan Deniz y Asli Enver, noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Ficción. Samar Dadgar rompe el silencio, la historia que nadie conocía sobre Özkan Deniz y Asli Enver. Este relato es una obra de ficción inspirada en el estilo de las revistas de entretenimiento. Los acontecimientos, diálogos y situaciones descritos son completamente imaginarios. Durante semanas, las redes sociales estuvieron inundadas de rumores, especulaciones y teorías. Los seguidores no dejaban de preguntarse qué estaba ocurriendo realmente entre Samar Dadgar y Özkan Deniz. En medio del silencio, cada fotografía, cada publicación y cada gesto era analizado al detalle. Entonces llegó la sorpresa. En esta historia ficticia, Samar decide conceder una entrevista exclusiva para poner fin a los rumores. Con serenidad, explica que muchas de las versiones que circulaban en Internet estaban lejos de la realidad. La gente siempre busca un culpable, dice sonriendo. Pero la vida es mucho más compleja que un simple titular. Cuando el periodista menciona el nombre de Asli Enver, la conversación cambia de tono. Asli siempre ha sido una excelente profesional. Nunca fue el motivo de ningún problema. La imaginación del público puede crear historias sorprendentes. Las palabras provocan un enorme revuelo entre los presentes. En cuestión de minutos, la entrevista ficticia comienza a viralizarse y miles de usuarios comentan cada frase. Mientras tanto, Özkan, también dentro de esta narración imaginaria, continúa concentrado en nuevos proyectos artísticos. Personas cercanas aseguran que su prioridad es el trabajo y mantener una relación respetuosa con todos. La supuesta verdad que muchos esperaban resulta ser completamente distinta. No hay traiciones cinematográficas ni secretos ocultos, sino diferencias personales, cambios de prioridades y el paso del tiempo. Sin embargo, las redes sociales continúan alimentando nuevas teorías. Algunos creen que todavía queda mucho por descubrir, otros piensan que todo ha sido una gran exageración mediática. En el desenlace de esta historia ficticia, Samar lanza un mensaje que sorprende a todos. A veces el mayor acto de amor es saber cuándo tomar caminos diferentes. No siempre existen villanos, simplemente hay etapas que llegan a su final. Sus palabras reciben miles de mensajes de apoyo y abren un intenso debate sobre la privacidad de las celebridades y el impacto de los rumores. Así termina este relato imaginario, recordando que detrás de cada figura pública existen personas cuya vida suele convertirse en objeto de especulación. Ficción. Samar Dadgar rompe el silencio. Toda historia tiene dos versiones. El siguiente texto es una obra de ficción escrita con fines de entretenimiento. Los hechos, diálogos y situaciones son completamente imaginarios y no describen acontecimientos reales. Las redes sociales no dejaban de hablar sobre Özkan Deniz, Samar Dadgar y Asli Enver. Cada fotografía, cada aparición pública y cada comentario alimentaba nuevas teorías entre los seguidores.
En esta historia ficticia, Samar acepta conceder una entrevista exclusiva para responder a los rumores que ocupaban titulares desde hacía semanas. Con un tono tranquilo comienza diciendo: «He leído muchas cosas que jamás ocurrieron. A veces un simple rumor termina convirtiéndose en una historia completamente distinta». Cuando el entrevistador menciona el nombre de Ashley Enver, la sala queda en silencio. Ashley es una profesional muy respetada. No tiene nada que ver con las decisiones personales que otras personas imaginan. Las declaraciones provocan una auténtica tormenta en las plataformas digitales. Miles de usuarios debaten si las palabras esconden algún significado más profundo, mientras otros celebran que se haya hecho un llamado a no creer todo lo que circula en Internet. En paralelo, Özkan continúa dedicado a nuevos proyectos profesionales. En este relato imaginario, personas cercanas aseguran que prefiere mantenerse alejado de la polémica y concentrarse en su carrera. A medida que avanza la entrevista, Samar comparte una reflexión. Las relaciones cambian con el tiempo. A veces las personas evolucionan en direcciones distintas, y eso no significa que exista un culpable. Sus palabras sorprenden a quienes esperaban una confesión llena de escándalos. En cambio, encuentran un mensaje sobre el respeto, la madurez y la importancia de no convertir los rumores en certezas. El relato concluye con una última frase que se vuelve viral: «La verdad siempre es más sencilla que las historias que inventa la imaginación». En cuestión de horas, la entrevista ficticia se convierte en tendencia y genera miles de comentarios, recordando que, muchas veces, la realidad puede ser muy diferente de lo que sugieren los titulares sensacionalistas. Ficción. Un rumor sacude al mundo del espectáculo, una entrevista exclusiva cambia por completo la historia. Esta es una obra de ficción. Todos los acontecimientos, diálogos y situaciones son inventados y no describen hechos reales. Una inesperada entrevista exclusiva desata una ola de comentarios en el mundo del espectáculo. Los protagonistas de esta historia ficticia son figuras muy conocidas, y un simple rumor basta para convertir las redes sociales en un hervidero de teorías. En esta narración imaginaria, una reconocida personalidad decide romper el silencio para responder a las especulaciones que llevan semanas ocupando los titulares. Con calma, explica que muchas de las historias difundidas en Internet nacieron de malentendidos, interpretaciones exageradas y publicaciones fuera de contexto. La conversación gira en torno a la presión constante que enfrentan las celebridades, cuya vida privada suele convertirse en tema de debate público. La entrevistada afirma que los rumores pueden crecer con rapidez y terminar alejándose por completo de la realidad. Mientras tanto, los otros protagonistas continúan concentrados en sus proyectos profesionales. Cada aparición pública vuelve a despertar comentarios, pero la historia ficticia muestra cómo, detrás de las cámaras, todos intentan mantener el respeto y seguir adelante. La entrevista concluye con un mensaje que invita a reflexionar. Antes de creer un titular, vale la pena esperar a conocer toda la historia.
En esta ficción, esas palabras se vuelven virales y abren un debate sobre la responsabilidad de los medios, el impacto de las redes sociales y el derecho a la privacidad de las personas conocidas. Samar Dadgar revela la verdadera razón de su divorcio con Özkan Deniz, Asli Enver y Özkan. Advertencia. Aviso: el siguiente texto es una obra de ficción creada únicamente con fines de entretenimiento. Los diálogos, acontecimientos y declaraciones son completamente inventados y no describen hechos reales sobre personas reales. La industria del entretenimiento volvió a estremecerse cuando comenzaron a circular rumores sobre una supuesta conversación privada entre Samar Dadgar y un grupo de amigos cercanos. Según esta historia ficticia, la diseñadora habría decidido romper el silencio después de meses de especulaciones. Guardé silencio durante mucho tiempo, diría Samar en esta narración imaginaria. Pero ya no quiero que la gente invente historias sobre mi vida. Las redes sociales estallaron inmediatamente con miles de comentarios. Los seguidores comenzaron a preguntarse qué habría sucedido realmente entre ella y Özkan Deniz. En esta ficción, Samar explica que el desgaste de la relación comenzó mucho antes de que aparecieran los rumores públicos. No fue una sola discusión, afirma el personaje ficticio de Samar. Fueron pequeñas heridas que nunca lograron sanar. Sin embargo, la frase que más sorprendió a todos fue otra. Todo el mundo habla de Asli Enver y Özkan, pero nadie conoce la verdad. En esta historia imaginaria, esas palabras provocan una enorme ola de especulaciones. Algunos interpretan que existía una amistad, otros creen que simplemente se trataba de malentendidos alimentados por la prensa del corazón. Mientras tanto, el personaje ficticio de Özkan Deniz decide mantener el silencio. Los periodistas lo siguen durante varios días intentando obtener una declaración, pero él evita responder. Las portadas de las revistas comienzan a preguntarse si aún existe la posibilidad de una reconciliación o si la separación es definitiva. Por su parte, Asli Enver también aparece involucrada en los rumores de esta narración ficticia. En la historia, personas cercanas a la actriz aseguran que ella está cansada de que su nombre aparezca relacionado con cualquier crisis sentimental ajena. La tensión aumenta cuando una supuesta fuente anónima afirma que todo comenzó durante un evento benéfico donde una conversación inocente habría sido malinterpretada por los asistentes. A partir de ese momento, los rumores crecen sin control. Cada fotografía publicada en redes sociales es analizada por los seguidores. Cada me gusta genera nuevas teorísticas. Cada silencio parece convertirse en un nuevo titular. Sin embargo, al final de esta historia ficticia, Samar ofrece una reflexión inesperada. La verdad siempre es mucho más sencilla que los rumores. La frase deja a todos pensando. ¿Hubo realmente un tercero? ¿Fueron simplemente diferencias irreconciliables? ¿O toda la polémica nació de interpretaciones equivocadas? En esta ficción, ninguna de esas preguntas recibe una respuesta definitiva, dejando un final abierto que mantiene viva la conversación entre los seguidores. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo.
Adiós.